Yoon le dice que ya le está hartando y la suelta, a lo que ella lo llama pervertido y él contesta que es ella quien lo estaba espiando. Así que él es la víctima. Y se presenta como el nuevo director. Soo-young solo intenta disimular que acaba de meter la pata y se disculpa por lo que pasó. Él le pide que olvide que se vieron antes y que hace un ratito no vio nada. Ella asiente y se va. Yoon ve a Soo-young como un peligro. Al día siguiente, Yoon se presenta ante todos en la oficina y agrega que deberán todos duplicar las ventas. Además, menciona que sabe que Soo-young tiene un peculiar apodo y que él no es como los otros directores y que si pelean será él quien gane y que ella terminaría saliendo de la empresa. Ella solo escucha incómoda. Soo-young va caminando con dos de sus compañeros que le dicen que el jefe la tiene en la mira y que debería comenzar a adularlo. En eso lo ven y Soo-young va hacia él que está frente al aviso de una bebida dulce. Ella le dice que le invita uno, que seguro le gustan las cosas dulces como a ella, pero él le da la contra pidiendo un espresso diciendo que ama lo amargo y se va con su bebida, pero la termina botando porque odia el café amargo. En su camino, ve un juguete de colección y comienza a pelearse con un niño para ver quién se lo queda. En eso, vuelve a aparecer Soo-young y comenta que parece que le gustan los juguetes, y Yoon termina cediendo su juguete al niño y pagándolo. Y se va diciendo que por años ha ocultado bien su verdadera personalidad y ahora llega ella que casi lo atrapa 3 veces y que es realmente peligrosa, que podría dañar su imagen pública y que debe eliminarla. Es por eso que sugiere despedirla, pero le dicen que sería un despido injustificado y sería un problema. Así que él se propone a hacer que ella renuncie. Y comienza a querer hacerla quedar mal o como una incompetente. Pero ella nunca se queda callada y siempre tiene algo que decir. Por otro lado, Shin-won está intentando conseguir información sobre Soo-young a través de sus compañeros. Todo esto a pedido de Ji-yeon. Tienen una cena de bienvenida para Yoon y Soo-young se sienta con él para quedar bien con él, dorando su carne, que él rechaza, o sirviéndole un trago, pero él se lo sirve solo. Y aquí, entre ambos, comienzan una competencia para ver quién es mejor bebedor. Se han tomado ya varias botellas, tanto así que el resto de compañeros prefieren irse y dejarlos solos. Ellos ya están ebrios y ella comienza a reclamarle por tratarla mal, además de mencionarlo del choque. Yoon solo responde que no recuerda nada a lo que Soo-young menciona, que sabe que es miserable como una lombriz, pero que no deja que nadie la pisotee, que siempre ha sido así, y que no importa lo que él haga. Ella seguirá trabajando duro, y que sabe que la odia. Él le dice que un jefe no odia a sus empleados, que ella no le desagrada, solo que es peligrosa y por eso debe eliminarla. Eso la enoja y pide más botellas. Va al baño y al regresar lo encuentra durmiendo en la mesa. Intenta despertarlo y él solo le pide una leche chocolatada. Se la compra y lo manda a casa en un taxi. A la mañana siguiente, Yoon amanece manchado con la leche chocolatada y se dice que Soo-young ha dañado su imagen pública y que no la perdonará. Yoon va a conversar con su abuela de negocios y ella al final le comenta que espera que no la decepcione como lo hizo en el pasado. Él recuerda llamarla a través de una puerta donde algo se estaba incendiando. Y más tarde, llega a la oficina y escucha cuando Soo-young le está contando al resto que anoche le pidió leche chocolatada. Él les grita preguntando si ya terminaron con sus informes. Soo-young se disculpa y menciona que pronto le enviará los documentos, y el molesto le dice que las lombrices viven solo porque los humanos las dejan vivir, y que le perdonó la vida porque no quería molestarla, y que debe saber cuál es su lugar si no quiere que la eche. Se va y ella se sienta, pero al instante se para y va a buscarlo. Entra sin tocar y le grita diciendo que no tiene por qué menospreciarla, que ambos son humanos fuera del trabajo y que si quiere pelear, lo hagan afuera. Yoon le pide su carta de renuncia si quiere hacer eso, o si acaso quiere que la despida, y ella le grita que la despida. En eso entra un compañero para sacarla diciendo que está ebria. In-kyung, la asistente de Yoon, le dice que con eso ella debería irse, pero si no lo hace y él continúa así, lo podrían denunciar por acoso o abuso de poder. Él admite que se sobrepasó, mientras que ella también dice que se pasó y que debió quedarse callada. Su compañero le dice que él no es un empleado cualquiera, que es un rumor, pero que están seguros de que es el único nieto de la presidenta y su heredero. Ella responde que es un heredero malcriado y que si de verdad podrían despedirla y que debe evitar que eso pase. Por otro lado,
Shin-won le informa a Yoo-yeon que todos le dijeron que Soo-yeon era muy competente y confiable, además de una adicta al trabajo y que parece que es buena para ella, que no salió con nadie desde que su primer amor lo rechazó. Yoo-yeon, enojado, le dice que no vuelva a mencionar eso. Por la noche, ella comienza a seguirlo a escondidas y ve cuando sale cambiado con su estilo rockero hacia un local. Soo-yeon entra y está a punto de chocar con él, pero menos mal el concierto comienza y se asombra de ver cómo él disfruta la música. Obviamente le ha tomado fotos y se da cuenta que lleva una doble vida y le manda a él un mensaje con una de esas fotos. Al ratito, Yoo-yeon se aparece en su casa diciendo que deben hablar. Van a otro lugar y él se muestra demasiado nervioso y le dice que ya no la eliminará, sino que ahora pasa a ser protegida y le promete estabilidad laboral, a cambio de que ella borre las fotos y que siempre acuda a él cuando él la llame, y le pide que firme ese contrato. Ella, sin dudar, firma. Al día siguiente, ella llega de muy buen humor, hasta lo saluda con amabilidad y él hace lo mismo. En el almuerzo, él la llama y ella acude de inmediato dejando su comida. Y cuando intenta almorzar, él de nuevo la llama y le recuerda que le dijo que trabajaría duro. Ella le pregunta si acaso se está vengando, que ya eliminó las fotos y que por qué piensa que esa vida lo perjudicaría. Él responde que un heredero debe ser perfecto y le pregunta por qué vive esforzándose tanto. Ella responde que siempre vivió de esa forma, a lo que él le dice que lo mismo pasa con él. La lleva a que lo acompañe a elegir su ropa. Le importa su opinión porque antes ella le dijo que él no tenía estilo. Y cuando ella le da el visto bueno a un traje, él le pide que le entreguen ahí un vestido para que se cambie porque deben ir a un lugar. Ella renegando lo hace y al salir, él se le queda embobado mirándola. Y ella afirma que le dijo que no le quedaba bien porque no era su estilo. Él asiente y agrega que mañana le devuelve el vestido. Ella responde que lo hará ahora, pero él responde que no. Mientras tanto, Shin-won llega al restaurante de Ha-jin. Ella le pregunta si acaso es un cliente y emocionada lo invita a pasar. Pero antes tira su caja y lo sujeta para evitar que sea golpeado por una bicicleta. Se quedan cara a cara mirándose. Es un momento en cámara lenta. Se separan y él le ayuda a recoger las cosas y llega su enamorada, que ya venía con inseguridades. Debido a eso, le pregunta si acaso la ama, porque le sonríe y es amable con todas. Él responde que sí, pero que ella es su única novia. A lo que la chica le dice que mejor terminan porque antes de ser su enamorada era feliz, pero ahora solo se siente insegura y patética. Shin-won acepta y le dice que prefiere verla feliz a verla patética. La novia no esperaba esa respuesta y se va llamándolo desgraciado. Ha-jin le pregunta si todavía quiere lo que pidió y él responde que si quiere alimentar a un desgraciado. Ella pregunta que no es un desgraciado, a menos que la haya engañado, y que solo fue amable. Yoo-yeon ha llevado a Soo-yeon a una fiesta para ver a un cliente importante. Ella le dice que no quiere que la presente como su novia y que no quiere involucrarse con un heredero. Él le deja en claro que ella no es Cenicienta para que se esté imaginando eso. Yoo-yeon ve a un grupo de chicos y se les acerca. Ellos comienzan a preguntarle si acaso su abuela ya le dio acciones de la empresa porque si no se quedará sin nada y que deberían buscarle a una chica bonita para que esté con él. Yoo-yeon responde que son unos vulgares y que no ha ido para eso. El tipo se pone frente a él mientras que otro chico se acerca a Soo-yeon e intenta sobrepasarse con ella, pero Soo-yeon no se deja, él lo patea y él está a punto de golpearle, pero llega Yoo-yeon, lo empuja a la piscina y toma la mano de Yoo-yeon diciéndole: cariño, vámonos.